en el año 1499, un año después de la llegada de los conquistadores a suelo venezolano, el navegante y cartógrafo español Juan de la Cosa trazó un mapa que fue publicado entre los años 1500 y 1501, en donde claramente se señala el Golfo de Venezuela. Esta es la primera cartografía que delimita esta área marina como parte del territorio venezolano. 150 años después, en 1650, aparece un nuevo mapa elaborado por el historiador y cosmógrafo español Juan López de Velasco, en el que nuevamente se identifica de manera clara el Golfo de Venezuela y el territorio correspondiente a la península de La Guajira. Para 1678, el gobernador de Mérida, Jorge de Madureira Ferreira, se estableció en Maracaibo, con lo cual la capitanía de la provincia quedó fijada en esta última ciudad y pasó a llamarse Provincia de Mérida y Maracaibo. Con el transcurrir del tiempo, pasó a ser Gobernación y Capitanía General de Maracaibo. Se trató de un cambio que no produjo variación significativa en cuanto a la ampliación del territorio y solo incluyó a la ciudad de Maracaibo. La Guajira, desde Sinamaica para arriba y desde el Cabo de la Vela, incluido todo el Golfo de Venezuela, seguían correspondiendo a la jurisdicción de la provincia de Venezuela. Más adelante, entre 1776 a 1786, todas estas provincias pasaron a formar parte de la jurisdicción de Caracas. En 1777 se crea la Capitanía General de Venezuela y en 1786, mediante Real Cédula, se ordenó la permanencia de la provincia de Maracaibo dentro de la Capitanía General de Venezuela, creando por añadidura la Audiencia de Caracas, con lo cual la justicia se centraba en esta ciudad. Entre 1810 y 1823 ocurre el proceso de independencia de Venezuela. Con el Acta del Congreso de Angostura de 1819 se acordó la unión de Venezuela y la Nueva Granada para conformar la Gran Colombia, a la que se adhirieron Panamá en 1821 y Ecuador en 1822. Para 1830, con la disolución de la Gran Colombia, se crean 3 estados independientes: la República de Venezuela, la República del Ecuador y la República de la Nueva Granada. Venezuela inició así los trámites convenientes para el establecimiento de sus límites, los cuales correspondían a los territorios históricamente ocupados por la Capitanía General de Venezuela. Se dio de esta manera inicio a los procesos de negociación con la República de Colombia. Venezuela estuvo representada por Santos Michelena y Colombia por Lino de Pombo. En 1833 se acuerda el Tratado Pombo-Michelena, el cual trazaba una línea de compromiso, la cual, partiendo del cabo de Chichibacoa, dividía la península de La Guajira en 2 mitades. El Congreso de Colombia aprobó este tratado en 1834. Venezuela se negó a su aprobación tras el convencimiento de que la frontera venezolana con Colombia empezaba en el Cabo de la Vela. En los 58 años que van entre 1833 hasta el laudo español de 1891, ambos países desarrollaron una diplomacia activa en búsqueda de acuerdos para el establecimiento de los límites fronterizos. Venezuela aspiraba a establecer fronteras partiendo del río Meta. Colombia, por su parte, pedía la libre navegación y comercio por los ríos. En este lapso de tiempo se dio la ruptura de relaciones en 1840 y el acuerdo Pombo-Michelena en 1842. Las negociaciones entre Fermín Toro y Joaquín Acosta plantearon el mantenimiento de la frontera según el Tratado Pombo-Michelena, hasta que, en 1880,
Tras la ruptura de las relaciones bilaterales, ambos estados acuerdan iniciar un proceso arbitral en 1881, el cual dictó sentencia firme en 1891. La potestad de dicha decisión recayó en la reina regente María Cristina, quien decidió el establecimiento de una nueva frontera que significó. El laudo fue muy criticado en Venezuela no solamente porque significó una amputación del territorio nacional, sino por la imprecisión de sus cláusulas y las dificultades para su aplicación, al punto que Colombia se vio obligada a proponer compensaciones territoriales a Venezuela. Pero a pesar del desacuerdo venezolano, el laudo fue aceptado 3 años más tarde por el presidente y por el Congreso de la República de Venezuela en sesión del 21 de agosto de 1894. En el año 1900, la Comisión Mixta Colombo-Venezolana encargada de fijar en el terreno la frontera indicada en el laudo español, al no encontrar el punto al norte del paralelo 12 en donde debía fijarse la frontera, decidió de forma arbitraria fijar la frontera hacia el sur del paralelo 12, estableciéndolo en Castilletes. La comisión debía comprender que, si no existía el primer punto de referencia mencionado en el laudo, el llamado mogote de los frailes, su misión quedaba fuera de toda posibilidad de cumplirse. A partir de ese mismo año se inician las llamadas rondas de rectificación. En ellas, Venezuela se opone al reconocimiento de la frontera demarcada y solicita la rectificación del error cometido. Las rondas fueron: 1905, negociaciones López Baral Díaz Granados; 1907, negociaciones Urbaneja Restrepo; 1909, negociaciones Rivas Vázquez Cobo; 1910-1911, negociaciones Sanabria Torres; 1911-1913, negociaciones Sanabria Borda. El 24 de marzo de 1922, el Consejo Federal Suizo emitió sentencia a favor de la tesis colombiana al dictaminar que era procedente la ocupación parcial de los territorios que se encontraban deslindados, ya sea por fronteras naturales indicadas en el laudo de 1891, ya por fronteras artificiales demarcadas por las comisiones a partir de 1900. Desde entonces, el desglose del territorio venezolano al norte de Castilletes fue un hecho. En consecuencia, Venezuela perdió 5.000 kilómetros cuadrados de la Guajira, además de una franja de tierra ribereña del Golfo de Venezuela. En 1939 se firmó el Tratado de No Agresión, Conciliación, Arbitraje y Arreglo Judicial. Colombia, representada por el canciller Luis López de Mesa, y Venezuela por el embajador José Santiago Rodríguez, firman el tratado adquiriendo el nuevo compromiso de no recurrir en ningún caso a la guerra y no ejercer acto alguno de agresión, la una contra la otra, establecido en el artículo 1 de dicho tratado. En 1941 se firma el Tratado de Demarcación de Fronteras y Navegación de Ríos Comunes. Este reconoció como definitivos e irrevocables los trabajos de demarcación hechos por la Comisión Mixta en 1901 y la Comisión de Expertos Suizos en 1922. El Tratado sobre Demarcación de Fronteras y Navegación de los Ríos Comunes, firmado entre los presidentes Eleazar López Contreras, de Venezuela, y Eduardo Santos Montejo, de Colombia, acarrea consecuencias en el Triángulo del Golfo de Venezuela, formado por Castilletes en La Guajira, Los Monjes y Paraguaná. Dicho tratado fue la culminación de un trajinado proceso de discusiones sobre la frontera terrestre, suscrito en Cúcuta el 5 de abril de 1941.
A partir de 1945, cuando inició la formación del Derecho del Mar, el gobierno de la República de Colombia emprendió un nuevo abordaje al tema de delimitación fronteriza con la República de Venezuela, y en 1948 Colombia contrató los servicios del geógrafo estadounidense Whitmore Boggs, quien realizó cartografía del Golfo de Venezuela bajo el principio de la equidistancia. Este trabajo fue hecho público en 1951 y se conoció como la Línea Boggs. Allí se plantean dos vertientes, una máxima con la cual se pretendía despojar la soberanía de Venezuela sobre los monjes y una mínima que la aceptaba. En 1952, Colombia colocó tropas en Los Monjes. Esta acción prendió las alarmas del gobierno venezolano y el general Marcos Pérez Jiménez realizó lo que hasta ahora ha sido la mejor decisión militar en defensa de la soberanía al ordenar a la aviación militar venezolana emprender vuelo con los jets y romper la barrera del sonido sobre Los Monjes, como advertencia del poder militar venezolano. Sumado a esta estrategia, envió el siguiente mensaje al jefe de las Fuerzas Armadas colombianas: si no desocupa Los Monjes en 10 minutos, le voy a bombardear a Bogotá con los Canberra. Estos acontecimientos concluyeron con el reconocimiento de la soberanía de Venezuela sobre Los Monjes por parte del gobierno del presidente Roberto Urdaneta Arbeláez ante un reclamo de Venezuela y a solicitud del canciller colombiano Juan Uribe Holguín. El 29 de noviembre de 1952, el gobierno de Marcos Pérez Jiménez izó por primera vez la bandera de Venezuela en ese punto geográfico. Para el año 1958 se celebró la Convención de Ginebra, en la que se introdujo el concepto de plataforma continental y se estableció que circunda a los continentes hasta una profundidad media de 200 metros, lo cual representa una anchura de 90 kilómetros en promedio, tras lo cual Colombia solicitó delimitar las aguas territoriales en el Golfo de Venezuela. La década de los 60 inició con la promulgación de las Naciones Unidas con el Tratado del Mar que declara nulo el concepto de costa seca, apoyado por Venezuela. Desde entonces, Colombia comienza los trámites de soberanía sobre el Golfo y arranca así una nueva etapa en el conflicto limítrofe colombo-venezolano. En octubre de 1964, la República de Colombia otorga concesiones petroleras a compañías transnacionales sobre aguas interiores e históricas de Venezuela, las cuales ya había reconocido así desde 1939. El 26 de octubre de 1964 se inicia el diferendo. Ese día se publicaron en Bogotá 2 decretos según los cuales el gobierno colombiano otorgaba varias concesiones petroleras en aguas interiores venezolanas, considerando el trazado de la llamada Línea Boggs, que originó en 1969 la Declaración de Sochagota, acordada entre el presidente Lleras Restrepo y Rafael Caldera, dirigida a proseguir las negociaciones para la delimitación de las áreas marinas y submarinas. Para 1973 se dio la suspensión de negociaciones de forma unilateral por parte del gobierno colombiano y en 1975 surge la hipótesis Pérez López, que proponía declarar el Golfo como bahía histórica que sería delimitada por sus respectivos perímetros de costas y administrada en condominio por los estados ribereños. Esta propuesta fue rechazada por Venezuela. Entre 1976 y 1977 se dieron rondas de negociaciones entre ambos estados. Venezuela se opuso a la tesis planteada por Colombia y las negociaciones fueron suspendidas por orden del presidente Carlos Andrés Pérez.
En 1980, Venezuela plantea la tesis de la costa seca, la cual concibe que la totalidad del Golfo de Venezuela sería soberanía del país homónimo y Colombia no tendría jurisdicción alguna sobre las aguas del Golfo, tomando el meridiano de Punta de Espada como el límite entre los mares territoriales de Venezuela y Colombia. Otro acontecimiento de relevancia social al inicio de la década de los 80 bajo el gobierno del presidente Jaime Lucinchi fue el planteamiento de la hipótesis de Caraballeda. Esta hipótesis generó fuertes protestas en Venezuela por parte de los partidos políticos, militares y la sociedad en general, porque mediante la misma se planteaba el reconocimiento de soberanía de Colombia sobre el Golfo. El 9 de agosto de 1987 ocurre el incidente de la corbeta Caldas. La embarcación antes mencionada ingresó en aguas consideradas por Venezuela como propias y por Colombia como en disputa. Esto provocó que el presidente Jaime Lucinchi ordenara una fuerte movilización de las Fuerzas Armadas venezolanas con la intención de disuadir la incursión colombiana. 2 años más tarde, en 1989, se produce la Declaración de Ureña, en la que se plantea la designación de los miembros de la Comisión Permanente de la Conciliación establecida en el Tratado de No Agresión, Conciliación, Arbitraje y Arreglo Judicial de 1939, y de 4 altos comisionados para hacer el inventario de las principales cuestiones por examinar entre ambos países y formular propuestas de tratamiento y de solución a raíz del incidente de la corbeta Caldas. En 1990 fue creada la Comisión Presidencial de Delimitación de las Áreas Marinas y Submarinas y otros temas, o Comisión Negociadora CONEC, y la Comisión de Integración y Asuntos Fronterizos COPIAF, con rango presidencial en el marco del Acta de San Pedro Alejandrino firmada en 1990 por los presidentes Carlos Andrés Pérez y Virgilio Barco. Ambas comisiones pusieron en marcha un mecanismo novedoso e inédito en la región al abordar la problemática binacional en un sentido global que atendiera todos los temas, puesto que la resolución involucraba a varios organismos de la administración pública de cada nación. Entre los temas a abordar se encuentra la delimitación de áreas marinas y submarinas. En 1994 se crea la Comisión Militar Binacional Fronteriza, COMBIFRON. Fungía como un mecanismo de diálogo de los incidentes militares y policiales que redujo las tensiones al determinar la ubicación de los asaltos, evitar las interpretaciones erróneas en torno a la violación del territorio, persecución en caliente y emprender acciones conjuntas para impedir el avance de los grupos irregulares. Es importante destacar que entre 1989 y 1999 privó un clima de cooperación y medidas de confianza mutua entre ambos estados que centraron su atención a la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla a lo largo de la frontera terrestre. Con la llegada a la presidencia de Hugo Chávez se dio un giro a las relaciones de cooperación militar con Colombia. Así, en el año 2000 se produce la Declaración de Neutralidad del gobierno venezolano, señalando que el combate a la guerrilla es un asunto interno de Colombia, en el sentido de no beligerancia, y se dio el levantamiento del estado de excepción en las zonas de fronteras. A comienzos del año 2001 se llevaron a cabo las maniobras militares venezolanas al noroeste de Castilletes, comandadas por el presidente Hugo Chávez, específicamente en la laguna de Cocinetas, región cercana al Golfo de Venezuela y fronteriza con Colombia. Fue un acto legítimo de soberanía que sirvió de antecedente a la posición asumida luego por Venezuela en 2009 ante la firma del Convenio de Cooperación Militar entre Colombia y Estados Unidos para iniciar el Plan Colombia.
La primera semana de octubre de 2001, Venezuela y Colombia reactivaron la Comisión Presidencial de Delimitación de las Áreas Marinas y Submarinas y otros temas, o Comisión Negociadora CONEC. El gobierno venezolano designó al general José Antonio Olavarría como presidente de la representación en la comisión bilateral, a Carolina Montiel como secretaria ejecutiva y a los embajadores Jean-François Pulvenis, Giovanna de Michele y Francisco Nieves Croes como miembros de la misma. En el 2004, la Comisión Presidencial Negociadora de Venezuela y Colombia, CONEC, logró significativos avances durante la séptima reunión binacional que se realizó del 26 al 28 de marzo en la ciudad de Oranjestad, Aruba. A finales de agosto de 2007, el presidente Hugo Chávez habló de la proximidad de un acuerdo, pero acotó que faltaba por definir una pequeña área, abriendo la posibilidad de un condominio para su aprovechamiento conjunto. Chávez, a principios de septiembre de 2007, sugirió que antes de finalizar el año se podría alcanzar la definitiva solución delimitadora. El 23 de marzo de 2009, el comisionado presidencial para la delimitación de áreas marinas y submarinas con Colombia, Francisco Nieves Croes, a través de memorando dirigido a sus colegas de la comisión Pavel Rondón y Giovanna de Michele, cuestionó la llamada propuesta Gómez-Rondón, al sostener que, lejos de delimitar las áreas marinas y submarinas con Colombia, se estaba procediendo al reparto de esta zona. Las diferencias existentes entre los miembros de la CONEC produjo la designación de nuevos miembros en la misma en mayo de 2009, y esta pasó a ser encabezada por Francisco Arias Cárdenas. El 2 de septiembre de 2013 se reunió en Bogotá la Comisión Negociadora para la Delimitación de las Áreas Marinas y Submarinas y otros temas CONEC, acordada por los cancilleres María Ángela Holguín de Colombia y Elías Jaua de Venezuela, lo que significó la reactivación de dicha instancia. El 27 de mayo de 2015, el presidente Nicolás Maduro ordenó la creación de varias zonas operativas de defensa integral marítimas e insular, SODIMAIM, lo cual generó una nota de protesta de la Cancillería colombiana por establecer jurisdicción sobre áreas que están en disputa. Una SODIMAIM, según la ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, corresponde a una agrupación territorial de fuerzas y medios en un espacio geográfico, donde se conducirán las operaciones para la defensa. Así, mediante el decreto, se crearon la SODIMAIM Atlántica, Oriental, Central y Occidental. Según el decreto, la SODIMAIM Occidental comienza en Castilletes, zona de la península de La Guajira en donde comienza la línea fronteriza entre Colombia y Venezuela. Luego, la SODIMAIM entra en aguas del Golfo de Venezuela, tomando parte de la zona todavía en disputa por parte de Colombia. El 7 de julio de 2015, el presidente Nicolás Maduro derogó el decreto que causó tensión con Colombia e informa que el mismo sería sustituido por una nueva normativa que fija los elementos constitucionales, legales y doctrinales para la actuación del ejército en los límites marítimos del país. Asimismo, se puntualizan las funciones específicas del cuerpo castrense en las aguas territoriales. A manera de conclusión, se puede señalar que la importancia estratégica del Golfo es una de las principales causas que mantiene el interés de Colombia en esas aguas territoriales, sobre todo por la existencia de grandes reservas petroleras y de gas. En 2011, Venezuela halló en el Golfo un pozo de más de 15 trillones de pies cúbicos de gas, que lo ubica como uno de los primeros reservorios gasíferos del planeta. Durante el 2014 se suscribieron 3 acuerdos internacionales desde PDVSA para la puesta en marcha
del proyecto Rafael Urdaneta en el Golfo de Coquibacoa, donde se halla el yacimiento de gas denominado Perla 3X, para la explotación de este recurso y de hidrocarburos líquidos condensados que se contempla esté en marcha para el 2019. Aunque las negociaciones limítrofes entre Colombia y Venezuela por el Golfo se encontraban paralizadas desde hace 6 años, la ministra de Relaciones Exteriores del gobierno colombiano, María Ángela Holguín, declaró que con los mencionados decretos, Venezuela está asumiendo como propias las zonas que aún siguen en litigio, razón por la cual el gobierno neogranadino se mantendrá con firme disposición de defender sus intereses en esta importante región. El Golfo posee un área de 15.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 3.780 están en disputa. El 91% de este espacio geográfico es oficialmente de Venezuela. La posición asumida por los negociadores venezolanos es la que todos debemos ratificar. El Golfo es nuestro, porque históricamente ha estado bajo la soberanía de Venezuela.